Hoy quiero contarles una historia que ocurrió hace bastante tiempo. Cuando fue publicada, muchos lectores experimentaron una inquietante sensación de déjà vu, como si hubieran vivido algo similar. Algunos desarrollaron paranoias convencidos de que ciertos recuerdos suyos no encajaban del todo con la realidad. Ahora el post ha sido retirado, pero la sensación de que algo quedó sin respuesta sigue persiguiendo a quienes lo leyeron. Esta historia fue objeto de muchas discusiones, pero volvamos al principio. Toda historia tiene un protagonista, y el nuestro es Zack. Era el 25 de marzo de 2013, a solo 43 días del examen de ingreso a la universidad. Aquel día, Zack asistía a su última clase de educación física, la última del curso y quizás la última de su vida académica. No porque algo trágico estuviera por suceder, sino porque el tiempo implacable lo empujaba hacia el final de una etapa. Aquel instante insignificante en apariencia marcaría el inicio de un recuerdo imborrable, uno que se aferraría a su memoria con la melancolía de los días que ya no volverán. Como era la última clase, se organizaron actividades conjuntas con otras clases. Zack, apasionado por el bádminton, escogió como compañero a Owen, su amigo y compañero de piso. Pero el sol del patio delantero era abrasador. Así que decidieron trasladarse al patio trasero, un lugar que por algún motivo siempre parecía envuelto en un aire de nostalgia. Allí, sin embargo, ya se encontraba Pan, un viejo amigo de Zack. Habían compartido años de secundaria, sentados juntos en el aula, forjando una complicidad silenciosa que solo se entiende con el tiempo. Junto a Pan estaba Lion, su nuevo compañero, quien sin saberlo también quedaría atrapado en la historia que estaba por escribirse. Mientras jugaban al bádminton, las risas resonaban en el patio. Zack golpeó el volante con fuerza, intentando hacer una jugada espectacular. Pero el tiro salió mal. El volante volvió demasiado lejos y cayó en una esquina, justo dentro de un conducto de ventilación del sótano del edificio. Rieron al principio bromeando sobre su puntería, pero la risa se fue desvaneciendo cuando se dieron cuenta del problema. El edificio era antiguo y todas las zonas de acceso al sótano estaban cerradas con candado. El volante no era cualquier otro, era uno caro de competición, y Zack lo apreciaba mucho, por eso no quería perderlo. Pan, con su espíritu aventurero, propuso saltar la puerta cerrada para recuperarlo y regresar enseguida. «Será rápido, nadie se dará cuenta», dijo con una sonrisa confiada. Zack, aunque dudoso, aceptó. En ese momento todo parecía una simple travesura, una anécdota más para recordar con nostalgia. Lo que no sabía era que más adelante se arrepentiría de esta simple decisión. A partir de aquí, la historia se tornaría tétrica. Fueron a buscar una silla para usarla de apoyo y así poder saltar al portón metálico que se alzaba imponente con sus casi 3 metros de altura. Al otro lado, la entrada al sótano se erguía como la boca de una bestia dormida. La puerta sin pomo estaba entreabierta, como si los estuviera invitando a entrar. Nadie había pisado ese lugar en años. Cuando empujaron la puerta, un chirrido desgarrador resonó en la oscuridad. Las bisagras oxidadas crujieron como si se quejaran tras tanto tiempo en silencio. Un hedor insoportable de humedad y podredumbre los envolvió de inmediato. Zack sintió un escalofrío recorrer la espalda. Aunque afuera el sol aún brillaba, allí dentro de todo se sentía diferente, como si el tiempo se hubiera detenido. Tragó saliva y le dijo a Pan que quizás era mejor dejarlo estar, pero Pan sonrió con ligereza, restándole importancia. «Solo bajamos, tomamos el volante y salimos, será rápido». Su voz sonaba segura, pero algo en sus ojos reflejaba una inquietud que Zack no pudo identificar en ese momento. Descendieron los primeros escalones y el suelo crujió bajo sus pisadas, como si el sótano mismo les advirtiera que no debían estar allí. La tenue luz que se filtraba desde las ventanas al ras del suelo apenas iluminaba el camino, revelando montones de trastos viejos, muebles carcomidos y chatarra oxidada. Avanzaron con cautela, sintiendo que el aire se volvía más denso, más pesado, como si el sótano respirara con ellos. Entonces lo percibieron. Una presencia invisible, una sensación indescriptible que les heló la sangre. Algo que no estaba bien, y cada paso hacia adelante les confirmaba que estaban adentrándose en un lugar que no quería ser descubierto. Al llegar a la planta -1, una valla metálica bloqueaba el acceso a los niveles inferiores.
como si alguien hubiera intentado sellar algo en su interior. Pero lo más inquietante no era la valla, sino el silencio repentino que los envolvió, como si el sótano contuviera la respiración, esperando a que cometieran un error. Notaron que el aire olía a humedad y algo más, algo metálico como hierro viejo. ¿Era solo su imaginación o el ambiente se volvía más opresivo con cada paso que daban? Cada crujido, cada susurro del viento entre los escombros los hacía preguntarse si estaban solos. De repente Pan dejó escapar un murmullo de disgusto al sentir que sus llaves habían caído de su bolsillo. Maldiciendo en voz baja, se giró y retrocedió para buscarlas, dejando a Zack y a Lion solos en la penumbra. El aire era denso y tenía un sabor rancio. Lion empezó a temblar y su respiración se volvió errática. «Esto no está bien», susurró. Pero Zack, tratando de mantener la compostura, encendió la linterna de su móvil. Sin embargo, lo que iluminó solo aumentó su desasosiego. El haz de luz parecía perderse en la nada. No alcanzaba las paredes, no encontraba límites. Era como si estuvieran de pie en un vacío insondable. La confusión pronto dio paso a una sensación eufórica, una especie de embriaguez inexplicable. Comenzaron a correr, la adrenalina impulsándolos hacia adelante, hacia el fondo de aquel abismo subterráneo. Entonces, ante ellos apareció algo imposible, una puerta. La abrieron con torpeza y al cruzarla se encontraron de pie en la parte trasera del instituto, como si todo lo que acaban de ver hubiera sido una pesadilla fugaz. Regresaron al patio donde se encontraba Owen, como si todo estuviera en orden. Sin embargo, algo en el ambiente había cambiado, como si el aire mismo estuviera más denso, más pesado. Zack y Lion se habían demorado más de lo habitual y al notar que sus compañeros no volvían, Owen había entrado al salón a buscar otro volante. Pero fue entonces cuando Zack notó que algo no cuadraba. Pan no estaba con ellos. Un nudo en el estómago los alertó y sin pensarlo le preguntaron a Owen por él. Owen lo miró, pero sus ojos reflejaron una calma demasiado extraña, como si el nombre de Pan no tuviera ningún significado. ¿Quién?, preguntó con una seriedad que dejó a Zack descolocado. «No sé de qué hablas». Zack, confundido y pensando que era una broma, insistió, pero Owen permaneció firme en su respuesta. Su voz casi monótona, vacía. «No entiendo de qué estás hablando», repetía sin dar indicios de que estuviera bromeando. La discusión se alargó, pero cada vez más Zack sentía que algo oscuro se estaba gestando en el aire. ¿Por qué Owen no recordaba a Pan? Sin embargo, la hora del autoestudio los interrumpió y el tema quedó suspendido, como un enigma imposible de resolver. Por la tarde, Zack pensó en ir a la clase de Lion para intentar entender qué estaba pasando. Pero antes de que pudiera hacerlo, Lion llegó con el rostro pálido, las manos temblorosas y la mirada perdida. Zack sintió un escalofrío cuando lo vio. Lion balbuceó algo incomprensible hasta que finalmente dijo con voz quebrada: «Pan ha desaparecido». Zack no podía creer lo que escuchaba, pero los ojos llenos de lágrimas de Lion transmitieron una sensación de terror absoluto. «Nadie aquí conoce a Pan», murmuró en su rostro reflejando una angustia creciente. «Es como si nunca hubiera existido. Todos ponen esa misma cara de confusión que vi en Owen». Zack, completamente sobrecogido, decidió que tenía que comprobarlo por sí mismo. Tras su clase de química, corrió en busca del profesor de educación física. Estaba programada una actividad conjunta con las 3 clases y Pan debía estar allí, de alguna manera, pero la respuesta del profesor fue un golpe helado. «¿Pan?», preguntó levantando la vista de su registro. «No tengo ni idea de quién es, y no aparece en ninguna lista de alumnos». Zack sintió que el suelo bajo sus pies se deslizaba. ¿Quién era Pan? ¿Por qué absolutamente nadie parecía recordarlo? Lion y Zack regresaron a su casa en completo silencio, sumidos en una atmósfera extrañamente densa. La incredulidad los envolvía y un nudo en el estómago les hacía cuestionar si realmente lo que habían vivido era posible. Cuando Zack llegó a su cuarto, de inmediato sacó su móvil.
esperando encontrar alguna respuesta, alguna pista que confirmara que no todo había sido una pesadilla. Pero lo que vio en la pantalla lo dejó helado. Pan había desaparecido. No solo su nombre ya no figuraba en su lista de contactos, sino que las fotos en las que aparecían juntos, aquellas que habían sido testigos de su amistad, se habían esfumado, borrado de forma inexplicable. No quedaba rastro alguno de Pan. A partir de ese instante, la verdad se hizo insoportablemente clara. Fuera de sus recuerdos, Pan nunca había existido, ni en el mundo ni en las mentes de los demás. Durante la cena, Zack, incapaz de contenerse más, les contó a sus padres lo sucedido. Su hermana, con una expresión entre la preocupación y el escepticismo, lo miró fijamente y sugirió que estaba sufriendo alucinaciones debido al estrés del examen de ingreso a la universidad. Sin dudarlo, propuso llevarlo al psicólogo como si todo fuera una mera manifestación de su mente sobrecargada. Pero lo que más desconcertó a Zack fue la reacción de Lion. A medida que le relataba lo sucedido, vio como su amigo se ponía más pálido, más nervioso. Lion no solo parecía entender el horror de lo que ocurría, sino que parecía estar al borde de un colapso. Su angustia era palpable, tanto que la tutora de Zack, al enterarse de su creciente relación con Lion, le advirtió con firmeza que se alejara de él. Algo oscuro e inexplicable rodeaba a Lion ahora. El aislamiento comenzó rápidamente. A Zack le quitaron todo lo que pudiera estar relacionado con Pan. Las pocas pertenencias que aún conservaban rastro de él. Las fotos de graduación, aquellas que Pan había compartido, se desvanecieron como si nunca hubieran existido. El mundo de Zack se estrechaba como si estuviera atrapado en una realidad paralela en la que él y Lion eran los únicos que recordaban lo que había sucedido. La sombra de la desesperación de Pan se extendió más allá de su vida personal. En el colegio su rendimiento académico decayó y sus sueños de ingresar a una universidad prestigiosa se desmoronaron. En su lugar, fue aceptado en una universidad de menor categoría. Lion, por su parte, se sumió en la misma espiral de incertidumbre, como si la angustia lo hubiera consumido por completo. En lugar de quedarse a enfrentar la pesadilla que lo rodeaba, optó por huir, por buscar un cambio total. Decidió ir a estudiar a una universidad en Australia, como si la distancia fuera la única solución para escapar de la sensación de que el mundo entero se había trastornado. Cuando esta historia comenzó a circular en redes sociales, rápidamente se convirtió en un tema de conversación enigmático, alimentando todo tipo de teorías y especulaciones. Numerosos internautas se sintieron atraídos por el misterio que envolvía los sucesos y muchos comenzaron a compartir relatos similares, en los que afirmaban haber vivido extrañas experiencias de olvido colectivo. Compañeros de clase que desaparecían de las memorias de todos, pero que aún permanecían vivos en la mente de algunos. ¿Cómo era posible? ¿Era una falla en la realidad misma? Los comentarios se apilaron uno tras otro, cada uno más inquietante que el anterior. Zack, después de un tiempo, decidió responder algunas de las preguntas, aclarando que la experiencia había ocurrido hacía ya 10 años. Explicó que había visitado varios psicólogos, quienes le aseguraron que todo había sido producto de una profunda ansiedad y estrés. Sin embargo, sus palabras no lograron calmar las suspicacias. Cada respuesta suya parecía alimentar aún más las sombras que rodeaban el relato. A medida que la historia ganaba notoriedad, la intriga aumentaba. Pero entonces, de manera repentina e inesperada, el post desapareció. Los usuarios confundidos comenzaron a preguntarse qué había sucedido, y fue entonces cuando se descubrió que Zack mismo lo había borrado. Antes de hacerlo, dejó un mensaje breve pero desconcertante, en el que afirmaba que todo era una invención, una creación ficticia nacida de su trastorno bipolar. Las palabras, aunque parecían claras, no lograban disipar el aire de misterio. Algo no encajaba. Lo extraño vino después. A pesar de que el post fue eliminado, varias capturas de pantalla fueron tomadas antes de su desaparición
y entre ellas una conversación privada entre Zack y Lion llamó la atención. En uno de los mensajes, Lion le escribió a Zack: "No sigas investigando esto, créeme, no tendrá resultados". Pero lo que más inquietó a los observadores fue una palabra clave: nosotros. Ese simple pronombre despertó teorías aún más oscuras. ¿Habían investigado juntos sobre el enigma de Pan? ¿Habían compartido alguna verdad aterradora que los había llevado a callar? Algunos sugerían que Lion había sido el primero en darse cuenta de que las respuestas no solo eran inalcanzables, sino peligrosas, y por eso había decidido alejarse del tema, como si el continuar con la búsqueda pudiera tener consecuencias irreversibles. Y así terminó esta historia, envuelta en un velo de incertidumbre. Personalmente lamento que el post haya sido borrado, porque al leerlo se podía sentir la camaradería del miedo compartido entre Zack y Lion. Esas emociones tan genuinas eran lo único que quedaba de la experiencia, y eran más que suficientes para seguir alimentando las especulaciones. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Qué ocultaban? Para compensar la pérdida de ese relato tan inquietante, he intentado resumir lo que se sabe, y ahora dejo abierta la invitación a todos para que compartan sus teorías. Tal vez alguien logre conectar los puntos de esta historia, o tal vez lo mejor sea dejarla olvidada.